¿Conocés Club Med, uno de los resorts all inclusive más imponentes de todo el mundo? Bueno, hoy estamos con el VP de Argentina y de toda la región. Gracias, Pablo Godoy, por estar acá. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, un placer. Por favor. Muchísimas gracias. Primero que todo, gracias Report Travel Media, la plataforma para profesional del turismo. Gracias Report por una vez más estar acá con nosotros. Bueno, y Pablo, para arrancar, y conocerte un poco a vos y la empresa donde trabajás, ¿qué es Club Med y cómo es ser su VP Managing Director? Ok. Club Med es una cadena internacional de hoteles all inclusive que está en todos los continentes y que tiene 70 propiedades en todo el mundo. Tiene 75 años de historia. Este año cumplimos 75 años de historia. Y Club Med fue el inventor de una forma de viajar que es el All Inclusive, que hoy es muy conocida y muy aceptada por los clientes en general. Y bueno, ¿y cómo es desempeñarme donde me desempeño? Es un trabajo que amo profundamente, me divierte, me apasiona y tiene mucho que ver conmigo. Entonces me parece que esto es algo también importante, que uno pueda encontrar los lugares que tienen que ver con uno, porque el trabajo es desafiante, tiene dificultades y hay que ponerle mucha energía. Entonces, si eso no lo haces con gusto, es muy difícil. Así que nada, es un honor dirigir esta compañía en estos países y un placer total. Sí, la verdad que es muy reconocido Club Med, incluso cuando te tuvimos para entrevistar, dijimos, che, grosísimo, la verdad, así que buenísimo. Y para arrancar un poco con todo lo que está detrás del puesto y de vos, arranquemos un poco por los orígenes. Vos, ¿qué estudiaste? ¿A qué edad? Yo tengo una carrera de grado de turismo. Yo estudié licenciatura en turismo en la Universidad del Salvador. Creo que empecé en el año 93, en el 92 egresé del secundario. No sé si habían nacido ustedes en esa época. Todavía no. Okay. Y bueno, en esa época las licenciaturas eran 5 años. La licenciatura en turismo en ese momento pertenecía a la Facultad de Historia y Letras, una ciencia social y una carrera interesante y a mi punto de ver como que le faltaba un poco de hard, ¿no? Un poco de algunas cosas. Después la carrera evolucionó a eso y tiene más que ver con la economía que con la historia y letras. Entonces, cuando egresé de la carrera sabía que tenía que hacer algo rápido para poder, dentro de la industria de turismo o de servicios, profesionalizar un poco más, tener un poco más de skills para dirigir. Entonces, en el año 2000, 2-3 años después de haber egresado, me anoté en un MBA en la Universidad del SEMA. En ese momento el MBA era un programa de estudios que no era tan conocido y tampoco tan con tantos estudiantes, ¿no? Y con tantos graduados, era realmente un gran diferencial. Así que año 2000 y 2001 me dediqué a estudiar en el SEMA y tuve 3 récords en ese MBA. Primero fui el alumno más joven de la carrera, de la historia de la carrera hasta ese momento. Mirá. Tremendo. Segundo, creo que fui el mejor promedio de un estudiante que no venía de carrera de ciencias económicas. Y el tercer récord era, esto no es comprobable, pero estoy seguro que era así, era el peor pago de todos porque estaba en... el MBA es un programa que yo lo recomiendo para personas que tienen mucha experiencia porque es muy rica la interacción con profesionales que están también con cierto grado de experiencia. Pero en mi caso yo no la pude esperar la experiencia. Yo lo utilicé como un escalón para poder acceder a la experiencia, claro, de donde yo quería. Con lo cual tengo enormes amigos y colegas de esa experiencia, pero les robé. Los estafé a todos, porque claro, yo sentía que era muy poco los que le podía aportar. Ellos dicen lo contrario, pero bueno, son muy gentiles. Y era la oportunidad de estar en la misma mesa donde todas las opiniones valen igual, con, claro, gerentes comerciales, directores financieros y yo.
Tremendo. O sea que tuve esos 3 récords y bueno, fue una experiencia increíble, un crédito de mis padres que me financiaron la carrera y después se los pude ir devolviendo con mucho orgullo. Y bueno, esa es mi formación. Y me parecía que eso fue lo que me permitió entender los negocios desde otro lado y complementar lo técnico de la industria, lo universal de la formación universitaria, la cultura general, que me parece que es absolutamente fundamental para todo. Y con el contenido de negocios en un momento que esos programas eran realmente muy difíciles entrar, la selección en los exámenes era brutal y después la carrera era muy difícil también. Así que eso complementó un poco y me permitió llegar a las primeras posiciones de gerencia de la Claro. historia. Era el management ese que necesitabas, te lo dio un poco Sí. UCEMA con todo ese posgrado. Y hay que ser honestos, en ese momento ser MBA era un gran diferencial. En la época de mis padres, sus abuelos, ser universitario era la diferencia. Claro. Un poco más adelante, hablar un idioma era una diferencia. Bueno, en mi época, tener un posgrado, un MBA de ese Claro. prestigio era una diferencial. Hoy eso es mucho más democrático, pero siguen habiendo diferenciadores, hay que encontrarlos, ¿no? Totalmente. Y ahí es interesante cómo llevaste todo eso del mundo académico a la práctica. Porque hay gente que es muy buena en el mundo académico, pero después no es tan fácil llevar eso a lo laboral. ¿Cómo fueron tus primeras experiencias de laburo? ¿Cómo llegaste? ¿Y cómo pudiste aplicar eso que aprendiste en otro mundo en este? Las primeras experiencias son como tienen que ser, de abajo. Yo estoy dirigiendo una empresa hotelera y mi primer trabajo fue bellboy en un hotel. Bellboy es el que abre la puerta y lleva valijas y estaciona autos. Es como una paradoja, ¿no? Pero bueno, me volví a la industria en otro lugar. Los primeros puestos son puestos de aprendizaje, son puestos muy básicos. Yo no sé cómo son los chicos de 19, 20 años hoy, pero nosotros en esa época teníamos claro que había que hacer un camino de aprendizaje. Claro. Y entonces todas las industrias eran mucho más informales, nosotros como empleados éramos mucho menos exigentes de algunas cosas que hoy no son permitidas y está bien que no lo sean, pero sí teníamos claro que los primeros años era de aprendizaje y uno no era tan ansioso de, che, bueno, ¿en qué mes me dan la gerencia? Porque eso venía con los años. Entonces empecé con este tipo de empleos, después pasé, no sé, a un operador mayorista a trabajar en el área de ventas y de operaciones, o sea, analistas, operarios, lo que hay que hacer, aprender. Y de a poco fui agarrando skills y fui adquiriendo experiencia y no me acuerdo si fue en el año, creo que fue en el 2003, me parece que me tocó la oportunidad de tener mi primer gerencia en lo que hoy es el mundo. En ese momento se llamaba... De 2004 a 2008. Ahí Acá está, está. estuve cerca. Estuve cerca. Asatec, que fue la empresa la original, ¿no? La empresa que después se transforma en lo que hoy ustedes conocen como el mundo. Claro, ahí me surge la primera duda, que es Hoy al Mundo, es una página que vende un montón de paquetes, vuelos, demás. ¿Cómo era en ese momento? Porque en ese momento era, imagino, otra web, como qué es lo que hacía, cuál era el modelo de negocio en ese momento. Dos cosas. Primero, el gerente de marketing va a tener que trabajar mucho porque Al Mundo no es una página web solamente. Y si vos tenés esa percepción, está perfecto que lo digas, porque es un modelo híbrido multicanal. ¿Sí? Tienen sucursales, de hecho están trabajando mucho, no es que les estoy haciendo publicidad, pero ellos tienen un modelo híbrido, ¿no? De franquicias, sucursales físicas y digital. Asatec no tenía página web cuando empezó. Asatec fue para mí uno de los, voy a decir algo, de la música. Esas bandas que arrancan sin publicidad y sin sello discográfico y se conocen por los comentarios, como pueden haber sido Los Redondos en Argentina, en la década del 70 y el 80. Asatec fue eso. Asatec fue una idea de unos fundadores que trajeron unos productos que vendían a los estudiantes en Europa, que acá no existía, y sin demasiada publicidad inventaron esta idea
de que los chicos de 17, 18, en vez de que podían conocer el mundo, e hicieron todo lo posible. Atrás de eso no era nada más un negocio, eso es lo que estuvo buenísimo. Los tipos tenían esta filosofía de el mundo es un mundo mejor si la gente viaja, las culturas interactúan, cuántas guerras se podrían evitar si... Bah, todo eso lo creían. Y cuando la gente entraba a trabajar a SATEC, era tanto que lo creían que los mandaban a viajar. Pibes que salían de las universidades o estaban en las universidades y lo mandaban 3 meses a Europa con una mochila, una cuponera de hostels y conocé. Y cuando esos pibes venían eran los mejores vendedores Claro. de ese producto. Y le enseñaron a viajar a toda una comunidad y aparte los precios eran súper baratos. Entonces SATEC crece de esa forma. Eran sucursales y era casi como un secreto de una comunidad, de un nicho. Claro. Pero ese nicho llegó a ser más grande que el número 1 que hoy está en ranking de ventas, que ustedes se imaginarán quién es. Bueno, fuimos más grandes que el surgimiento. Cuando Despegar nace, éramos más grandes que ellos. ¿Y ahí cómo creces vos en ese proceso? Yo no llego a la parte más divertida de Azatec, porque todo cuento de hadas tiene su momento de villanos. Azatec en el 2000-2001 es una empresa que se funde, quiebra. Y es una empresa que, bueno, en el 2001 hubo una devaluación y una especificación, fue un momento muy crítico para la economía y para muchas empresas pasaron por esa situación. Azatec pasa por esa situación y Azatec necesita empezar a contratar recursos, líderes que pudieran administrar una empresa realmente muy comprometida. O sea que yo entré a la Azatec no divertido. La charla de ingreso con el que era el CEO de la compañía fue: la empresa está fundida, necesitamos gente que nos ayude a levantarla, hay posibilidades, tenemos clientes, es un desafío muy grande, ¿estás para el desafío? Y era la oportunidad de mi primera gerencia y me pareció buenísimo. Obviamente que no fue divertido, fue cruel, hubo que renegociar con todos los proveedores la situación de las cuentas corrientes, de las deudas, seguir vendiendo, seguir creciendo, ordenarla. Una empresa que había crecido muy rápido y había tenido, a veces crecer es fácil, o sea, no es fácil, pero digo, administrar el crecimiento es más difícil que crecer a veces. Claro. Total. Y eso fue lo que pasó. Entonces, no tuve el Azatec divertido de andate 3 meses a viajar por el mundo. Yo viajaba para renegociar deudas con los proveedores en el mundo. Pero fue súper rico el aprendizaje. Así que esa fue mi primera gerencia. Y después de eso pasaste a Coto, como travel director. Sí, antes de Coto, a ver, de Azatec pasé a AIG, que compañía de seguros internacional. La compañía, una industria nueva porque no venía de seguros. Pero como yo no me encasillo en turismo, para mí uno a veces tiene que pensar que no lo tiene que pensar tanto en verticales, ¿no? Yo lo que creo es que industria de servicios. Obviamente no es lo mismo un seguro que un viaje, pero los drivers en los negocios son más o menos, o sea, no son iguales, pero tienen un funcionamiento similar. ¿Qué puntos ves ahí en común entre uno y otro y qué fue lo que te permitió pasar de turismo a seguros? ¿Qué viste ahí? A ver, turismo tiene venta directa, seguros tiene venta directa, turismo tiene un canal normal de ventas, que son las agencias de viajes, las compañías de seguros tienen un canal natural de ventas, que son los brokers. Sí. En definitiva, tanto en turismo como en seguros, vos prometés un servicio que al momento que lo vendés no lo palpás, y en turismo siempre lo disfrutás, y en seguros no siempre. Porque si no chocaste, Sí. no sabés para qué pagás el seguro. Sí. Y en definitiva, a mí me gustan mucho los desafíos. Soy una persona curiosa por naturaleza, y me pareció buenísimo poder incorporar algo más a una formación, un plan de formación. Y digo, esto me va a servir mucho para, no sé, para algo. Y la industria de seguros me sirvió un montón porque las compañías de seguros piensan distintas que las compañías de viajes, se mueven por otros drivers, hay otros valores que se manejan. Me pareció genial. Y ahí después paso a Coto.
Bien. O sea, volvés ahí a la industria del turismo. Sí, a la industria turística o sea, viste, cuando te dan la primer gerencia es como que agarrás cualquier cosa, porque es como, juego en primera, no importa el club. Total. Y después tenés un plan de carrera, eh, y si vas haciendo las cosas bien, se te puede dar. Coto fue una propuesta, eh, ellos querían armar un modelo muy parecido a lo que es el Corte Inglés en España, lo que es Carrefour Viajes, lo que fue Garbarino Viajes, que es, ellos tienen eh, clientes, tienen proveedores y tienen financiación y tienen una marca. Entonces, las empresas que tienen todo esto se dan cuenta que pueden empezar a hacer negocios no solo con el core, Claro. que en ese momento recién empezaba Coto Digital, ¿viste? Pero ¿cuál es el core de un supermercado? Y bueno, lo más natural es lo que compras en un supermercado. Pero después empiezan a aparecer como negocios satélites que se alimentan de los clientes. Claro. Entonces el planteo fue ese. Eh, la verdad es que estuve muy poco ahí con ellos, pero también el privilegio de trabajar con los dueños, con uno de los empresarios más importantes, por lo menos en términos de volumen, en el país. En ese momento, Coto ya era la primer cadena de supermercados en Argentina, hoy aún más, porque algunos de los jugadores como Walmart ya se fueron, después los otros se fueron uniendo y Coto fue creciendo. La historia de Coto fue una historia que armamos el proyecto, como primer escalón antes de ir al público, fuimos a los empleados. Estoy hablando de una empresa de, en ese momento, 18.000 empleados, no todos de un alto poder adquisitivo, porque ciertos productos son para como el top, el tier, ¿viste? El de arriba, Sí. los gerentes y supervisores, Ujú. que mismo los gerentes y los supervisores de los supermercados están muy bien remunerados. No solo los corporativos, ¿no? Sino el gerente de una sucursal Mirá. tiene una responsabilidad muy grande y ganan bien. Pero después hay una masa muy grande de gente de ingresos medios bajos. Y empezamos por ahí y dio resultados. Y cuando era el momento de pasar al público, dar como el salto, Claro. recuerdo una charla con Alfredo, con el dueño, que me dijo, no estoy todavía para esto, estoy más pensando en el plan, en la expansión nacional de la marca, porque en ese momento la marca estaba principalmente en Buenos Aires y empezaron a ir a, no sé, Neuquén, Córdoba, Rosario, y él Claro. estaba como muy, muy metido en eso. Él tiene un estilo, o tenía un estilo de gestión, donde él era muy partícipe de las decisiones. Hoy eso se conoce como micromanagement. Mal Sí. no le fue, pero bueno, me quedó de ahí una amistad con él y coincidimos a veces en el mismo club de fin de semana y hemos compartido alguna ronda de golf. Tremendo. Mirá. Sí, Crack. y poder hablar con él, ¿no? Es un tipo que si voy al supermercado y veo que las cajas están lentas, le escribo, le digo, che, Alfredo, tenés que mejorar el sistema de cajas y nada, tengo eso. Ahí me llevo el haber estado sentado al lado de uno de los empresarios más importantes Número del uno. país durante un año. Sí, Y sin totalmente. merecérmelo, pero estaba ahí porque, bueno, estaba ahí. Y entonces, siempre digo, lo natural es, no qué sé yo, vas a una clase de, no sé, ingeniería 1, qué sé yo. Sí, el programa es lo que tenés que aprender y lo que te van a tomar. Pero hay un millón de otras cosas que vos ves si sos atento. Y eso Sí. también che, ¿qué compu usa el profe que me está enseñando? ¿Qué procesador usa? Eso no es parte del temario, pero lo ves. Bueno, estar con tipos así Estaba en la cabeza. es un MBA. Totalmente. Y después, bueno, ¿cómo fue el salto? Bueno, ahí pasaron más cosas. ¿Cómo fue el salto a llegar a Club Med? ¿Qué te motivó a agarrar esa gerencia o cómo fue ese contacto? A ver, a través de una consultora, lo que algunos llamamos headhunters o qué sé yo, sí, llegaron que había una propuesta para una posición de una empresa de hoteles internacionales con herencia francesa. Entonces era como muy fácil la ecuación y llego a Club Med sin ser usuario de la marca, sin conocerla más que superficialmente y
con mucha expectativa y fui encontrando en los valores de la compañía mucho que ver conmigo. Así que fue un buen match, Claro. como podríamos decir. Estuvo bien, es una relación que viene, no sé, ya tenemos 8 años juntos. Creo que después de mi guitarra es la relación más extensa que tengo en la historia. Con mi guitarra hace 35 años que estoy, así que es un montón. Así que, no, feliz, como te decía. Bueno, increíble. Y ahí me interesa cuál fue el mayor salto que diste en tu carrera, qué habilidades crees que te llevaron a esto, a donde estás hoy, como un poco eso de bajar a tierra, como habilidades más palpables, digamos. Hasta ahora, esta es la posición de mayor jerarquía, de mayor responsabilidad también que he tenido. Bien. ¿Sí? La jerarquía, la responsabilidad, yo no la mido en términos capaz de personas. Yo cuando estaba antes de estar en Club Med estuve dirigiendo un operador mayorista muy importante de Argentina, Top Desk, ahí te trabajaba con 100, 120 personas. En Club Med tengo un equipo de 30. Entonces para mí no importa las cantidades de personas, importan las responsabilidades, importan los desafíos. Liderar un mercado como Argentina es difícil, súper entretenido. Argentina es un país difícil de superar en términos del entusiasmo que tenés que tener, de la motivación, de la gimnasia. Y después liderar otros países que tienen idiosincrasias totalmente distintas. Y lo que creo que me fue llevando es toda esta historia de capitalizar lo obvio. O sea, no soy un experto en seguros, pero he aprendido muchísimo en la industria de seguros y puedo negociarla con cualquier compañía de seguros, entendiendo los drivers de una cotización o de un producto. Eso es lo obvio que vas aprendiendo en cada industria en la que estuviste. Y después, el haber sido, no sé, como atento a las habilidades de los jefes, de los pares que tuviste. O sea, yo tuve la suerte de trabajar con el presidente de Garbarino, del grupo, porque él también era el líder de Garbarino Viajes, era como un spin-off, ¿no? Era como una empresita chiquita Claro. que arrancaba y le prestaba atención. Entonces, Bien. una vez por semana estabas con el dueño de la tienda de electrodomésticos, en ese momento más grande del país, que también pensó que yo no soy solo electrodomésticos y empezó a expandirse y vendían créditos y vendían financiación y vendían seguros y vendían colchones, empezaron a vender otras cosas, ¿no? Es como quisieron hacer el mercado libre cuando el mercado libre no es lo que era ahora. Claro. O sea, siempre estuviste muy bien rodeado en el MBA y en Coto, en Garbarino, siempre muy bien rodeado y siempre muy atento a qué hacían, qué miraban y cómo se comportaban esas personas, ¿no? Sí, el estar rodeado puede ser suerte. Claro. Porque que te toque a alguien malo, tenés la misma probabilidad que te toque a alguien bueno. Ujú. Pero yo creo que hay gente muy buena en todos lados. Y no es nada más estar sentado justo de suerte al lado que eso también ayuda. Para mí es tener una actitud de estar despierto y atento a ver realmente qué me puedo llevar de esta persona. Pero casi por ósmosis. O sea, no es un intercambio tan explícito. No, ¿Entendés? totalmente. Sí, sí. Si vos tenés si vos tenés la capacidad de mirar y de absorber y de estar atento, qué sé yo, es natural. Es parte de la dinámica. Sí. Yo juego golf, o creo que juego golf. Los buenos golfistas nunca le miran el swing a un mal golfista. Y los malos golfistas le miramos el swing a los buenos golfistas. Hay algo mi psicólogo me decía que hay un aprendizaje primario que es el vicario, que es el aprendizaje por imitación. Viste que nuestros hijos tienen los mismos gestos que nosotros. Sí. Y ustedes, creo que no tienen hijos, tienen probablemente los mismos gestos de sus padres. Lo adquirieron mirando. Entonces, si vos estás atento, ¿y qué mirás? ¿Cómo una persona resuelve una situación? Es la misma situación. ¿Cómo la resuelven? Y tratás de ver, che, esto a mí no se me ocurrió, pero ni cerca. Y ojalá algún día tenga una mirada así. Y si estás atento, la vas complementando. Claro. Y ahora para meternos un poco, cada vez un poco más en Club Med,
La pregunta que hacemos siempre detrás del puesto es, ¿cómo es un día tuyo hoy? Un día mío es re divertido. A ver. Porque tengo, la posición que yo tengo es una posición que mira todas las funciones de la empresa. Entonces, yo tengo la venta, obvio, es como, esto es lo obvio. El marketing, obvio también. Pero después empezás a tener cosas no tan obvias, como los precios, la competitividad de los precios, finanzas, administración, recursos humanos, tecnología. Entonces, como cuando tenés tanto para hacer, es como que la monotonía, el aburrimiento no la tenés nunca. Claro. Entonces, hay veces que la agenda la manejas vos y vos decís, bueno, esto es lo que yo quiero hacer en la semana y organizás tu semana en estas funciones y dices, bueno, mira, esto es el tiempo que le voy a dedicar a la venta, este es el tiempo que le voy a dedicar a marketing, a transporte. Y después hay otra agenda que es la agenda que se impone del inesperado, de la urgencia o de lo que pasa. Y la agenda de tus jefes también, ¿no? Que no necesariamente es la tuya. Y es una agenda prioritaria también. Así que es un día que, a ver, para llevarlo más a tierra, no tan teórico. Nosotros, después de pandemia, como casi todas las empresas, tenemos un modelo híbrido mixto de presencial y home, ¿no? Entonces hay días que yo estoy en home y hay días que estoy presencial. Los días que estoy en home hago housekeeping y ayudo en la familia, pues llevo a mi hijo más chico al cole, eh, cuando puedo, porque viajo muchísimo. Cuando estoy en Buenos Aires, ayudo con eso, o si me despierté temprano, es el momento que aprovecho para tocar. Entonces capaz que de 8 a 9 estoy haciendo música, para arrancar a las 9 las reuniones con energía. Y después los días de oficina son días que intento que sean predecibles, pero a veces no lo son. Y son días muy intensos de reuniones, de contacto, de reuniones con los gerentes, de reuniones con los equipos. Mi estilo es entrar a los equipos también. Es un equipo chico igual, ¿eh? Tengo 30 personas, me puedo dar el lujo de interactuar a niveles más de analista. Y, y es un trabajo que a mí que requiere mucho de mí y es como que yo trabajo igual que soy. Claro. Esa es como otra cosa también hoy hablábamos de posturas, de teoría. Algo que vos hagas, esto también lo aprendés de grande, ¿no? Estoy diciendo que tengo el doble de edad de ustedes, con lo cual califico para decir que soy grande. Aunque yo me siento súper joven. Pero las cosas las tenés que hacer con entusiasmo, y no tiene sentido inventarte un personaje que no sos. Porque no fluye. Y vos tenés que poder hacer las cosas, es como manejar. Vos no estás pensando qué estás haciendo. Vos estás conduciendo el auto y la parte mecánica fluye. Sí. En la gestión es igual. Y en definitiva vos terminás diciendo, mira, yo quiero que si suponete una corporación o una empresa, una pyme, no importa, que me elijan por lo que soy genuinamente. Entonces, consejo, sección consejos, o lo que fuera, siempre tenés que mostrarte como sos. Y si hay cosas que no te gustan de vos, trabajalas. Y tenés que ponerte ese plan. Y no son fáciles. No sé, necesitas un idioma. No se aprende en una app en 2 días. Eso, lamentablemente, soy hijo de profesor de inglés, ¿eh? Mirá. Estudié inglés toda la vida y di clases de inglés. Es un proceso, obviamente, se puede acelerar hoy, pero digo, pero si lo que te faltan son habilidades de idioma y lo que vos querés es relocarte en el exterior, te tenés que poner un plan de 2 a 3 años a perfeccionar tu idioma para lograr eso. ¿Sí? Así que sí, eso es como... Bastante variado. Aparte, viajar también está bueno. Aparte de todo lo Sí. divertido que sea, también está bueno eso. Y en su momento también, porque vos sabés, mi vida en pandemia fue un CFO. O sea, y lo soy también, ¿eh? O sea, no lo soy porque tengo en la estructura un director financiero, pero las finanzas de mis mercados las manejo yo, pero las valido con él. Claro. ¿Entendés? O sea, uno aprende a trabajar en empresas matriciales. Pero digo, en la pandemia todos nos fundimos, o casi nos fundimos. Entonces,
¿Tu rol cuál era en la pandemia? Mi rol era mucho más financiero que comercial. Nosotros Claro. en la pandemia dejamos de vender de marzo a julio. Fueron meses donde no tuvimos ninguna venta y lo único que yo pensaba era, con las existencias de dinero que nosotros teníamos, cómo iba a renegociar todas mis deudas con los proveedores o mis abonos con los proveedores para saber cuánto iba a poder subsistir la empresa con la plata que tenía en ese momento, que no había girado a Francia todavía. Y mi día a día era un cash flow. Y mi hijo más chico, en ese momento tenía 4 años, hablábamos todo el día del cash flow. Entonces yo hablaba todos los días con la gerente financiera y con sus analistas y registrábamos los gastos. Un embole total. Sí. Pero era lo que hacía, un embole total. No, tan distinto a la crisis que tuviste que gestionar en Almundo, ¿no? Sí, a ver, sí, distinta en algún lado porque esa crisis era... Está bien, tenés razón, un montón de cosas parecen. Sí, sí. Y ahí... Pasa que la pandemia fue... En la crisis de Almundo, que había sido producto de una crisis del sector por la macro, Ujú. por lo menos no teníamos el problema de la salud. Claro, Entonces sí, es verdad. a la pandemia lo que se le agregaba era el temor a que algo te pasara. Y yo en pandemia aparte tuve que viajar un montón. Creo que tengo un récord, siempre lo cuento. En los viajes, ¿viste los PCRs? No sé si se hicieron, Sí, los sí. hisopados. Bueno, yo tengo 86. Y o eran todos muy truchos o tuve suerte porque nunca di positivo. Uf, Mirá. Pero imagínate la cantidad de viajes que hice mismo en pandemia. ¿Y para qué eran esos viajes? Viajes de negocios, porque el mundo, Argentina también no se movió al igual que el mundo, ¿no? Por ejemplo, mi jefe, el presidente de Club Med Sudamérica, está en Brasil, en Río. Él es francés, pero trabaja... Brasil no tomó la pandemia como nosotros. Brasil estaba todo abierto. claro. La primera vez que yo viajé a Brasil en plena pandemia casi me muero de un susto. Porque era... Los barbijos, no había aforo, toda la gente de los colectivos, estaban en los restaurantes llenos. Nada que ver con lo que vivimos nosotros. Claro. Entonces sí, eran viajes de trabajo y a distintos países, algunos más organizados, más estrictos, otros más despreocupados. Y viste, bueno, la pandemia fue intensa. Bien, y entonces, para ordenar un poco cómo está la actualidad y cómo operan, jefe francés, vive en Brasil, Sí, equipo de 30 personas acá, sí, y lo que se encargan ustedes es de comercializar Club Med en países de habla hispana en Latinoamérica. perfecto. Es una Ok. definición perfecta de mi responsabilidad. Bien, excelente. Y ahí, o sea, bueno, vamos a meternos un poquito en Club Med como género. ¿Cómo es un poco la historia de Club Med? Porque, bueno, dijiste al pasar que la creó un soldado de la Segunda Guerra. Sí. Si quieres contar un poco esa historia y Sí, cómo historia, es. la historia, ¿viste? ¿Te acordás la historia de Satej? Que, Sí. que fue como muy fuerte. Sí, La historia de Club Med es tremenda. Es un soldado belga, ok. no francés. Ok, Lo que pasa es que en Bélgica también hablan francés, ¿no? Él era un nadador olímpico. Él participa en la Segunda Guerra Mundial, zafa, y aparentemente un tipo muy valiente, porque fue condecorado y demás. Cuando la guerra termina, le asignan la tarea de empezar, de tratar de hacer algunos campos de recreación, de recuperación de los soldados que habían vuelto de la guerra, no solamente con problemas físicos. Los grandes problemas de las guerras son los traumas psicológicos, Total. del horror, de lo que habían vivido. sí, Entonces él hace estas experiencias, contrata un par de hoteles en los Alpes suizos y demás, donde propone como estos retiros, estos ambientes de recuperación, Claro. para que la gente se regenere, se recree y salir de toda esta muerte que habían vivido durante 5 años. Eso fue el germen. Él después entiende que esto puede llegar a ser algo que trascienda y se le puede ofrecer a todo el mundo. Y los primeros ejercicios de esto fueron casi filantrópicos. O sea, casi como, bueno, mirá, yo quiero organizar esto, quiero que la gente viva esta experiencia, porque no solo los soldados habían sufrido la guerra,
toda la población había sufrido la guerra. Entonces, el espíritu fue, hagamos algo donde la gente en una semana o en un periodo no tenga que preocuparse, solo tenga que disfrutar, Hmm. que disfrute del encuentro con el otro, que el otro no es nada más un enemigo al que tengo que matar, sino alguien con quien puedo convivir y pasarla bien, y encima que no se tengan que ocupar de nada. ¿Y qué significa que no se ocupen de nada? Y mirá, que cuando sea el momento de comer, que la comida esté lista. Que cuando quieran hacer, bueno, ¿cómo hacemos? Che, mirá, yo soy profe de tenis, bueno, vení y organizá las clases de tenis, dale. ¿Quién cocina? Y así fue armando, casi comunitariamente, como colaborativamente, el primer producto, donde llevó los organizadores, los responsables de cada una de las actividades y los clientes que recibieron, ustedes no se preocupen de nada, está todo resuelto. Increíble. Y sin darse cuenta, en ambientes súper precarios, ¿eh? Claro. Las primeras habitaciones de Club Med eran las carpas que se usaban de hospitales de campaña, que como habían quedado sin uso porque la guerra había terminado, este fundador, Gerald Blitz, se asocia con un francés, Trigano, que era el que vendía esas carpas. Entonces, como dice, mira, Hmm. no te las puedo pagar, te pago con equity, asociémonos. Entonces se asocian y las primeras habitaciones fueron eso. Ya. Y debió haber sido, imagínate, súper divertido, ¿no? Toda la gente. Entonces, así empieza, y sin darse cuenta, los tipos inventan el all inclusive. Tremendo. Igual, tremendo lo que cambió de ese momento a ahora, Claro, pero marcaron un hito, una antes y un después. 1950 fue esto. Por Tremendo. eso estamos cumpliendo 75 años. Obvio, el producto evoluciona. En esa evolución no es nada más la evolución de edilicia, ¿no? De que hoy los clientes son mucho más exigentes que antes. Hoy nuestros clientes no duermen en carpas. Nuestros clientes necesitan un servicio premium. Y nuestros clientes fueron teniendo hijos. Entonces, en el año 60 se inventa el miniclub para que los clientes nuestros que ya venían, los clientes de Club Med que ya habían hecho experiencias, pudieran también disfrutar de esas experiencias con sus hijos, pero que sus hijos también estuvieran viviendo como dicen ustedes, viviéndola, ¿no? Entonces que los chicos estaban en su mundo, Claro. llevados por especialistas y viviendo su experiencia, los padres haciendo la suya y encontrándose en los momentos del encuentro. Y así nace el miniclub. Entonces, en esa evolución de lo que sería el hard. Ahora, el gran desafío que aún tenemos, y es lo que realmente nos diferencia, es ese soft, que es ese espíritu Club Med, que es el espíritu del encuentro, el espíritu del organizador que intenta integrarte en las actividades. Club Med es un producto que entiende que es esencial convivir. Y hay gente, viajeros, que odian convivir. Y está perfecto. Club Med no es un producto para ellos. Entonces, una persona que necesita el super lujo, con la tranquilidad absoluta, sin tener un registro de chicos. No necesito actividades, solo necesito la mejor reposera, la mejor cama, el mejor libro, la mejor playa. No es ahí. No es para nosotros. ¿Y cómo es esa relación precio-calidad? Porque entendemos que Club Med apunta a un segmento bastante alto de poder adquisitivo. ¿Cómo es esa relación precio-calidad? ¿Y cómo se hace para llegar a esas personas que tienen ese poder adquisitivo? Buena pregunta. A nosotros nos gusta hablar de valor. Todas las empresas deberían estar hablando de valor. Entonces, si lo que vos cobras está en línea con el valor que vos das, estás bien. El problema es cuando vos estás descalzado. Mirá, Claro. en cualquier producto que vos consumís, la gente paga lo que paga por las marcas premium porque le asigna un valor que le justifica esa plata. Totalmente. Pero tiene que ser un segmento que pueda pagarlo, porque yo podría coincidir que una Bugatti Veyron valga 1.000.000 de euros, pero no me lo puedo comprar. Entonces tiene que haber también un registro de que yo tengo que poder consumir ese producto. Y Club Med es un producto que, a nuestro entender, tiene bien equilibrado la estrategia de valor, y es un producto que se acomoda en un segmento alto de la pirámide socioeconómica.
Totalmente. Porque aparte nuestro público está definido como familias y parejas activas. Entonces viajar en familia también implica una inversión. Sí, totalmente. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos? Me preguntabas de Sí. la segunda parte de la pregunta. Las empresas tenemos que poder, como hace Club Med, identificar dónde están nuestros clientes. Eh, y, y poder asociarme con las empresas o con los partners que están también relacionados con mis clientes para poder llegarles no solamente con mi propia fuerza de comunicación, sino de la mano de empresas con las que compartimos valores, con las que compartimos estilos de vida, niveles de consumo y demás. Y por ejemplo en Sudamérica, ¿dónde las encuentran? En todos lados, es como el talento, está en todos lados. Pasa que a veces no son tan obvias, a veces son obvias. Nosotros en Argentina trabajamos con tarjetas de crédito, con bancos, con los bancos tratamos naturalmente vamos a buscar la línea premium de los bancos. Vieron Claro. que los bancos tienen bien segmentadas las Sí, carteras. Sí. sí. O sea, hacemos ese tipo de deals para tratar de llegar de la mano de estas empresas a los clientes, que en definitiva es el look alike, ¿no? Es que tienen que ver con nosotros. Claro. Sabemos que Club Med está como un poco relacionado con el deporte, está identificado con eso. ¿Cuál es la relevancia del deporte justamente en una cadena como Club Med? Absoluta. Te contaba que Gerald Blitz era nadador olímpico, con lo Ujú. cual el deporte viene, gracias que me hiciste esa pregunta, me hiciste acordar, el ADN del deporte viene también de ahí. Claro. Entonces, Club Med, entre todas las actividades que vos haces, la fórmula All Inclusive, obviamente tiene que ver, hay un alojamiento y hay gastronomía, eso es obvio. Sí, Pero ¿qué es el All Inclusive de Club Med aparte de eso? Es la cantidad de deportes que vos podés practicar en los villages, y aparte son deportes con instructores y con materiales. Entonces vos, no sé, por supuesto, tenis, yoga, fitness. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos... La arquería es un signature nuestro, ¿no? En todos los Club Med del mundo hay tiro con arco. mira. Mira. Pero, por ejemplo, circo, trapecio, esquí acuático. En nuestro village de Río de las Pedras, el esquí acuático, hay 3 lanchas que están funcionando, puedes hacer wakeboard de esquí, está incluido dentro de lo inclusive con instrucción. Circo es una marca registrada también. Y vos decís, che, ¿pero qué tengo que ver con el circo? Y nada, yo no tengo nada que ver con el circo, pero mis primeras vacaciones familiares en Club Med Punta Cana, el espacio del circo de Punta Cana fue hecho por el Cirque du Soleil. Y todos los entrenadores del circo son entrenadores del Cirque du Soleil. Me pasé 14 días en el circo, en la vida me imaginé que iba a estar ahí. Increíble. Y aprendiendo a tirarme trapecio, mi familia hacía lo mismo. Entonces, tenés que tener obviamente una propensión a ser activo. Claro. Por eso nosotros decimos familias y parejas activas. Y el deporte también genera lo otro que creo que es súper importante de Club Med, que es el encuentro. No significa que vos estás siempre en grupo, que no tenés privacidad, no. Porque la evolución del producto, de la carpa a lo que es hoy, también tenemos espacios que son solos adultos. ¿Sí? Donde puedes vivir la experiencia Club Med, pero en este espacio, habitaciones, piscinas y bares, es un ambiente solamente de adultos. Entonces, el encuentro en el deporte también se da. Y se empieza a formar como esa casi comunidad de... son mis compañeros de tenis. Y hoy cenamos juntos. Y no es forzado, ¿eh? Yo Claro. al principio no lo entendía. Y no es para nada forzado. Los GEOs, que nosotros llamamos gentiles organizadores, que son los coordinadores de actividades, que viven en el hotel. Esa es una diferencia enorme también con nuestra competencia, porque nuestra competencia tiene organizadores de cosas, pero esas personas terminan su jornada laboral y se van. Los GEOs, viene del francés gentil organisateur, una cosa así, se viven con nosotros, viven con los huéspedes. Claro. A la noche están compartiendo la fiesta con los huéspedes, a la noche que bailamos y qué sé yo. Y estamos ahí y tus hijos van a buscar al profe que los llevó, no sé, que les hizo tirarse por el trapecio y te lo traen y es de la familia. Y no sé, en este último año, este año fuimos a Miches, en República Dominicana. Mi hijo más chico
íntimo amigo de un Geo que yo conocía de otros Village, porque los Geos van rotando, van cambiando de Village, y estaba en deportes acuáticos, water sports. Bueno, este año fue el año del water sport. Entonces, o sea, para que tengan una idea, cuando terminé las vacaciones estaba mareado de estar tantas horas arriba de una tabla en el mar. Está buenísimo. Mi hijo estaba con el Gio para todos lados, remando, y todas las noches cenamos con él. Yo creo que ese es el diferencial. Va, yo que nunca fui a un Club Med, pero que más o menos conozco la marca, por lo que siempre hablan, y el diferencial es eso de deportes y deportes acuáticos que incluya. Entonces está bueno que tiene ese diferencial en comparación a los demás y que marca un poco de calidad. Y bueno, también el servicio, esto que duerma en el mismo lugar, siendo que también está bueno para todos. Entonces, nada, marca como buena calificación. Sí. Y Y en lo genuino, si me permitís, es la gente que hace eso disfruta haciendo eso. Porque esto, viste que decíamos que no puedes forzar lo que no sos. claro. Nadie puede hacer esto si no lo disfruta. Y los Geos que hacen eso realmente lo disfrutan. Y me surge una duda, antes hablamos de vender este segmento. ¿Qué diferencia ves entre vender en Argentina, el Glumed, con otros países de la región que también tenés a cargo? Somos parecidos pero muy distintos. Entonces, no todos los países reaccionan igual ante, por ejemplo, las condiciones macroeconómicas. Entonces, por ejemplo, la inflación, la devaluación, año eleccionario. Entonces, los argentinos son, para mí, vieron que las bandas de rock dicen que los argentinos es el mejor público del mundo. Yo creo que son los mejores viajeros del mundo. Para cualquier excusa es una excusa buena para un argentino que viaje. Y es tan poderoso eso, a nosotros como industria esto nos ayuda un montón, porque nosotros tenemos casi todo en contra, ¿eh? Estamos lejos. Después de la pandemia hemos sufrido una reducción muy grande de las conexiones aéreas, entonces no es lo mismo tener una sola compañía que vuele directo a un destino que tener 5 compañías. Sí, entonces eso arbitra en los precios. Todavía Claro. no volvió eso, no volvió a la cantidad No de... volvió al total, sí, en No. algunos destinos, pero por ejemplo, nosotros teníamos vuelos internacionales que operaban desde Buenos Aires, para hablar de Argentina, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, Salta, Tucumán. Hoy no está la misma cantidad de vuelos. Claro. Entonces también eso atenta contra un mendocino que tiene que viajar, no sé, a Estados Unidos y tiene que pasar por Buenos Aires, un rosarino, además. O sea, es complicado viajar en Argentina. Y es caro viajar en Argentina, o lo fue mucho más antes de la devaluación. Y post-devaluación también. Tenemos muchos impuestos, pero el argentino, cada excusa es buena para viajar. Y tiene un apego a la categoría muy superior que a las cosas. Entonces, si ustedes hablan, no sé, probablemente con chicos de su edad, si ustedes, che, contame tus sueños, ¿qué les gustaría hacer? Es mucho más probable que aparezca me encantaría ponerme una mochila y viajar por el sudeste asiático o conocer Egipto, cosas que en mi época ni se hablaba, no sé, creo que ni sabíamos dónde quedaba Egipto en nuestra época, y poco probable que te hablen de cosas, mira, quiero un Audi, perdón, no sé si tengo que decir marca, pero quiero un auto. Entonces, el argentino en general ama la categoría. En otros países no es así. En otros países, tal vez una inflación, una tasa de evaluación, una tasa de inflación mucho más baja de la que tenemos nosotros, frena consumo. Hoy, Chile este año es un año de elecciones. Acaban de pasar las elecciones internas de los partidos. Los viajeros chilenos necesitan entender qué es lo que va a pasar antes de tomar decisiones de inversión. Y tal vez la categoría de viajes no está primera en el ranking. Ellos deciden distinto. No está ni bien ni mal, es eso. Claro. Entonces tenés que entender, como ejemplos, ¿no? Tenés que entender cómo opera el mercado. El mercado uruguayo es un mercado que es muy apego al profesional de viajes. O sea, el mercado uruguayo viaja principalmente a través de sus agencias de viajes de toda la vida y deposita mucha confianza en ellos. Y hay otros mercados, por ejemplo Chile, que nuestra distribución el año pasado, el 70% de lo que vendimos en Chile es directo, a través de nuestro website. Y en Uruguay está el mismo website, pero el uruguayo tiene un patrón de consumo distinto. Entonces, vuelvo, ni bien ni mal, lo que nosotros tenemos que entender es qué partido voy a jugar, cómo es el escenario, cómo se mueven las fichas y tratar de adaptar la organización para que tenga sentido estar ahí. Claro.
Perfecto. ¿Y cómo evolucionó Club Med bajo tu liderazgo? ¿Qué cambió desde que estás hasta ahora? Yo tengo una mirada, a ver, proyectos grandes, la expansión a Latinoamérica. Hay cosas que son muy obvias, como que son muy fáciles de ver. Esta es una de ellas. Difícil de hacer, pero fácil de ver. Una vez que lo lograste, fácil de ver. Entonces, mi posición tenía a cargo, aparte de Argentina, otros 7 países de Latinoamérica. Entonces, para mí era más que obvio que ahí había una oportunidad desatendida. Y no hacíamos casi nada de negocios ahí. Entonces, como se hace en las compañías, vos tenés una idea, tenés que preparar un plan de negocios con un estimado de lo que necesitas, con un estimado de lo que vas a producir, y tenés que conseguir las aprobaciones primero de tu jefe y del jefe de tu jefe para montar una estructura para ir a buscarlo. Encontrar las personas correctas, las encontré. Formar a los equipos, eso es algo que nosotros como líderes no dejamos de hacer nunca. Y tener claros los objetivos, corregir cuando hay que corregir, dejar que el equipo haga lo suyo también cuando lo tiene que hacer. Bueno, hoy, cuando yo tomé los países hispánicos, o los small countries como le decimos nosotros, bueno, nosotros multiplicamos en 3 años la facturación por 10. ¿Sí? Tremendo. Deberían preguntarme cuál era la facturación inicial, porque por 10 es mucho, de un segundo a 10 segundos. No, pero sí, o sea, estamos casi en 7 millones de facturación por año, euros, en los países. Y vos decís, che, ¿estás cerca del potencial? No, ni está ni cerca, ni sé cuál es el potencial. Pero cuando yo le tuve que plantear esto a mi jefe, le dije, che, mira, yo agarro Argentina y agarro los países que tengo, sumo todos los PBIs y son igual de grandes que Brasil, ¿eh? Guarda que si me dejás, capaz que en 10 años te gano. Él es dueño de mis países también. Total, obvio. Y Brasil es mi hermano, es mi hermano mayor, pero siempre queremos ganar. ¿Entendés? Entonces me gustaría llegar a fin de año diciendo, che, en todos nuestros países venden lo mío. Y Brasil es un animal vendiendo. Claro. Bueno, ojalá. Tengo 3 temas, nos estamos quedando sin tiempo, pero 3 temas que no quería pasar por alto. Si querés puedes tirarme alguna frase de cada uno. Medio ambiente, Fundación Club Med e innovación digital. La compañía tiene varios pilares que se fueron desarrollando y fueron evolucionando con la compañía. Uno de esos pilares es happy to care, como nosotros decimos, happy, contentos de que nos importe, de involucrarnos. Happy to care es un compromiso total de la compañía, no solamente hacia el medio ambiente, sino hacia las personas. También, el mar es obvio, las tortugas son obvias, pero también entender que un producto de Club Med impacta en el medio ambiente e impacta también en los demás, en el cliente y en los empleados. Entonces hay toda una división de la empresa y tenemos muchísimas acciones que hacemos, te doy ejemplos, para llevar adelante esta estrategia de Happy to Care. Desde que todos los villages son certificados por compañías Green Globe, la desaparición del plástico de single use, lo que se usa solamente una vez, las calefacciones que dejan de ser por gas y empiezan a ser por pellets o solares, el tratamiento de las aguas, los residuos, la merma en la comida. Comprar alimentos que provienen de granjas orgánicas de la zona, free cage eggs, o sea, huevos que no provienen de lugares donde las gallinas están encerradas. Son cientos y cientos. Pero hay una cosa muy importante que nunca se dice. Suponete que un hotel, como nosotros decimos un village, tiene 30 años de vida. 40 años es lo que más o menos está un producto en el portfolio de una empresa. Sí. El 60-65% de todo lo que impacta ese village en esos 40 años se da en los 2 años en los que se construye. Entonces, cualquier cosa que vos puedas hacer ahí, el impacto es el 60%. O sea, si lo haces muy mal, el 60% de la huella de carbono se genera en esos 2 años. Y si lo haces muy bien ahí. Nosotros somos certificados por una compañía mundial, hay pocas, que se llama BREEAM, que es la compañía que certifica cómo construís. Y ser certificados por BREEAM nos da esa tranquilidad de que esos 2 años hicimos las cosas bien. Eso fue Happy to Care. Está buenísimo. Vamos con un ping-pong de pregunta y respuesta rápida. Tenemos acá un par de preguntas con respuesta. ¿Cuál es el Club Med que más te gustó? Trancoso, en el estado de Bahía, Puerto Seguro.
Trancoso. Mirá, Yo creo que si la gente supiera, si todos los clientes del mundo supieran, Trancoso estaría overbooked siempre. mirá, tremendo. Mejor temporada para ir al Club Med. Bueno, hay Club Med tiene dos productos. Nieve, que se conoce poco. El 30% de nuestro producto es de montaña, Mirá, donde hacemos un producto de nieve all inclusive. Entonces son los dos, no puedo elegir. Es en verano, una playa, en verano me voy a Trancoso y en invierno me puedo ir a Val d'Isère, en Alpes franceses, a esquiar. mirá. Un tip para aprovechar al máximo el Club Med. ¿Un? Un tip. Creo que antes adelantaste un par de cosas, pero bueno, si tienes que decir uno. Hablabas de tecnología puesto al servicio de... Club Med evolucionó mucho en aplicaciones digitales. Una de nuestras aplicaciones permite preparar tu estadía y mismo prechequearte, registrar tu tarjeta de crédito, reservar turnos de deporte y demás. Un tip que daría es a nuestros clientes, a nuestros GMs, que bajen su app en la plataforma Android o iOS de su teléfono y que puedan preparar su viaje. Va a tener información de todo lo que se vive en una semana, porque a veces es como demasiadas posibilidades. Si llegás sin tener cierta preparación Claro. previa, es como que los 2-3 primeros días te los perdés. Sí, Ese es el tip. Perfecto. muy bueno. ¿Y hay posibilidad de que haya un Club Med en alguno de los países en los que vos estás a cargo? ¿Qué tan viable es que pase en Argentina? Esa pregunta siempre está esa pregunta. Siempre estamos buscando oportunidades para expandir la oferta. Club Med hable 3 villages por año. Por lo general 1 de montaña y 1 de playa. ¿Sí? Las próximas aperturas son en el sur de Brasil, dentro de 1 año y medio, Gramado. Ese va a ser un village de mi zona. Y Tinley Bay, Tinley Manor en Sudáfrica. Va a ser un village que va a combinar surf con safari. O sea que Bueno. nosotros tenemos aperturas todos los años, 2-3. ¿Qué le falta a Argentina? Un poco de previsibilidad. Y el resto de los países los estamos conociendo, pero me da la sensación de que en Latinoamérica va a haber un Club Med de los próximos 5 años. Mirá, Bien. me quedo con ese título. Sí, sí, sí. ¿Qué tendencias ves para los próximos años, tanto para vos como para el Club Med en general, a nivel de avance de tecnología, no sé, AI, inteligencia artificial o lo que sea? AI nosotros lo usamos en todas nuestras plataformas, ha ayudado muchísimo la gestión interna de los funcionarios, con los copilots y con toda la tecnología puesto en hacer que la situación de venta y de asesoramiento a un cliente sea súper rápida. En Argentina estamos implementando a partir de este mes WhatsApp transaccional con AI atrás, y empezamos con bastante mejor resultado de lo que esperaba. Mirá, Y en términos de tendencias, la tecnología cruza todas las generaciones y hay una apuesta muy fuerte a estar a la altura. Pero también hay una mirada de entender cuáles son los motivos por los cuales las nuevas generaciones, que van a ser nuestros futuros clientes, nos eligen. Y una actitud que está resonando muy fuerte es esto que hablábamos de happy to care. Hoy, si una empresa es happy to care, para el consumidor actual es mejor que lo sea que no lo sea. Los clientes más jóvenes que viajan con las familias nos empiezan a preguntar, che, ¿cómo es el tratamiento de nuestra indumentaria? Entonces nosotros les contamos nuestra indumentaria, las remeras, las remeras que usan los GEOs están hechas a base de plástico reciclado. En un futuro, los clientes solo van a elegir también empresas que tienen realmente políticas serias de lo que nosotros llamamos happy to care, y van a penalizar las que no lo hacen. Eso, por ejemplo, lo tenemos bien identificado. Todavía no es tan fuerte, pero en unos años, en Francia, por ejemplo, se está desincentivando el uso del transporte aéreo. Entonces, si vos podés llegar en un tren, no te tomes un tren. Club Med a nivel corporativo, cuando tiene movimientos de ejecutivos dentro de Europa que pueden resolverlo con un tren eléctrico, no nos permiten mirá, a muy los bueno. funcionarios viajar en avión.
Claro. Nosotros en Argentina no hay ninguna otra forma de llegar que no sea por avión. Pero digo, y también queremos que los funcionarios y los candidatos nos elijan por eso, porque no es solamente clientes a nuestros villages, sino también funcionarios en nuestras filas, ¿no? Total. ¿Qué dirías a alguien que está escuchando el podcast, que estudió turismo o que está estudiando turismo? ¿Qué dirías a esa persona? Diste muchos consejos, pero algo así para cerrar. Primero, si hay alguien que está estudiando, recién empieza. Pero le doy el mismo consejo que le doy a un gerente que contrato que en teoría tiene muchísima experiencia. La ansiedad es el peor enemigo de cualquier gestión que hagas. Si recién empezás y tenés ambiciones de llegar a ciertas jerarquías en las organizaciones, no te puedes apurar. Tenía un amigo que me decía, mirá, si la gestación de un bebé tarda 9 meses, por más que le grites a la madre, se necesitan 9 meses. Y ese es el proceso que tenés que transitar. Formarse, tener claro, yo tuve la suerte de tener siempre claro qué era lo que me faltaba para hacer lo que quería hacer. Tal vez tuve suerte, no lo sé. Ser curioso, ser abierto y amplio, que las mejores prácticas pueden venir de las personas más inesperadas y que no se encasillen. O sea, a mí me gustaría, ¿de qué jugás? Yo juego al fútbol. Habitualmente me ponen por acá, pero si me puedo ir adelante y me voy. Es una actitud como de pensar en turismo, pero pensar en servicios y pensar en términos de clientes. Entonces no solamente vas a estar trabajando en esa industria, sino que podés, y si vos tenés un mindset más abierto, ¿por qué solo turismo? O sea, eso a mí me funciona. Perfecto. Y vamos con la última, es ¿a quién recomendás para que venga al podcast? Bueno, recomendaría a una persona que admiro mucho, Alejandro Caligaris se llama. Él tiene una historia linda porque es hijo de del dueño de uno de los dueños de una de las agencias más históricas de Buenos Aires. Y después él fue el que llevó adelante un startup en el momento donde no existía Booking. Hoy es muy obvio, ¿cómo compras un hotel? Lo compras online. Antes los hoteles se compraban a través de una agencia de viajes solamente. Y bueno, él estuvo a cargo del desarrollo de un proyecto de un banco de camas que se gestó en Argentina. Y de Argentina después se extiende a Latinoamérica. De hecho, fue comprado por Expedia, después fue comprado por Despegar, después fue comprado por Best Day, una empresa mexicana súper importante. Y es una persona que tiene una simpleza y una profundidad al mismo tiempo que me encanta. Y ojalá la tuviera. Y yo trabajé con él, y aprendí un montón de cosas. Y una cosa que me gustó mucho de él, una vez me dijo, un tipo que te cuenta, y yo lo hago todo el tiempo, las cosas en las que le pifió enorme. Viste, porque todos cuentan los goles. Y sí, obvio. Y para mí me parece súper genuino que alguien diga, che, en esta, yo pensé que la acción iba a valer esto, perdí $200.000. Eso es valioso también. Así que Alejandro Caligaris, recomendaría. Perfecto. Excelente, ojalá lo tengamos en tu silla próximamente. Pablo, muchísimas gracias por la entrevista, la verdad que estuvo excelente, nos llevamos un millón de cosas que aprendimos, Pablo, y que creemos que pueden inspirar a otros. Y a vos que estás viendo esto, te pedimos por favor que te suscribas, que dejes un like, un comentario en nuestro canal, tanto YouTube como Spotify. Van a estar acá en la descripción del programa nuestras redes, tanto las nuestras como las de Report, así que puedes ir a seguirnos a nosotros y a ellos también. Muchas gracias nuevamente a Report por acompañarnos y eso es todo. Muchísimas gracias.